Señor Dios, tú eres el creador y sustentador de todo. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Tú nos sostienes con tu diestra de justicia. Y en esta mañana, Padre, reconocemos tu grandeza, tu poder. Reconocemos, Señor, también nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que somos seres dependientes. Dependemos de tu gracia. Dependemos, Señor, de la fortaleza que proviene de ti. Mira a tu siervo, Señor, que va a hacer uso de tu palabra. Úsame, Padre, para la grandeza de tu nombre. Úsame, Señor, para la edificación de tu iglesia. Trata con tu pueblo, con cada corazón, aquí presente y aquellos que están escuchando, Señor, a través de los medios electrónicos. Glorifícate, Señor, en medio nuestro con poder y pon gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6:8. Dice así la palabra del Señor: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Usa tu palabra, Señor, como espada de dos filos para traer esperanza y para traer consuelo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que Dios pide de ti, o lo que Dios pide de nosotros. Ciertamente, hermanos, nosotros somos muy dados a pedir y a demandar de Dios. Señor, dame. Señor, quiero. Recuerdo una persona que me llamó a la radio y me dijo: Pastor, ore por mí, por esta situación. Y yo oré. La situación no se solucionó como la persona esperaba. Y me llamó diciendo que la oración había fallado. Que la oración había fallado y que no se solucionó el problema. Y es que a veces la ingratitud humana nos lleva a nosotros demandar de Dios como quienes tienen el derecho de que Dios responda. Ahora, la Biblia nos enseña de que Dios tiene también demandas, de que Dios también expresa cuál es su deseo, cuál es su voluntad para con nosotros. Miqueas 6:8 es una muestra de eso. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. La voluntad de Dios nunca ha estado oculta. Nunca ha estado escondida. Dios nos ha declarado su voluntad. Y su voluntad es buena. Su voluntad es agradable. Su voluntad es perfecta. Es decir, que no hay duda de que Dios ha hablado y ha hablado bien fuerte. El hombre no tendrá excusas delante de Dios en decir yo no conocía. No podrá decir que es ignorante de lo que Dios ha revelado. La Biblia dice que aún los cielos, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y yo quiero basar esta predicación en estos 3 puntos que menciona aquí el Espíritu Santo a través del profeta Miqueas.
Dios le está hablando a su pueblo. Él te ha declarado lo que es bueno. No hay lugar para la ignorancia, porque ya Dios lo ha declarado. Ya Dios ha dicho, ya Dios ha hablado. Y ha hablado claro y lo ha dicho de forma categórica. Él ha dicho lo que es bueno. ¿Cuál es el problema nuestro? Que muchas veces pretendemos tener más sabiduría que Dios. No. Dios es más sabio que nosotros. Y Él nos ha declarado su voluntad. Él nos ha dicho las cosas para que nos vaya bien en la tierra. Si hacemos las cosas como Él manda, nos va a ir bien. Y ese bien no significa que no vamos a atravesar situaciones difíciles. Pero aún en las situaciones más difíciles, Dios ha prometido estar ahí con nosotros. La primera petición que Dios hace es hacer justicia. Hacer justicia. Segundo, amar misericordia. Y tercero, humillarte ante tu Dios. ¿Y por qué Dios le habla esto a su pueblo? En primer lugar, porque era un pueblo que era muy devoto, era un pueblo muy religioso, era un pueblo que llevaba a cabo todas las rigurosidades que establecían la ley, pero habían olvidado estas tres cosas. Habían olvidado estas tres cosas importantes. Ellos pensaban que con ir al templo, que con ofrecer sus sacrificios y hacer lo que rigurosamente hacían, ya tenían el favor de Dios comprado. Y Dios les dice, ustedes han olvidado algo importante. Jesús también lo menciona, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Ustedes se han olvidado del espíritu de la ley. Han abrazado la ley. Ahora ciertamente, ante las demandas de Dios a su pueblo, el hombre nunca pudo cumplir cabalmente todas esas demandas de Dios, sino que el hombre vivía una justicia de apariencia. Y en una ocasión el Señor confronta a su pueblo y les dice, este pueblo está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí, porque con su boca bendicen al Señor, pero su corazón está distanciado de Dios. Deuteronomio capítulo 12. Me faltó la cita ahí. Deuteronomio menciona aquí este texto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces ahí vemos claramente que Dios también tiene demandas para con su pueblo. Dios también tiene peticiones, así como nosotros le pedimos a Él, Él también nos pide a nosotros. Él también nos demanda a nosotros que participemos de su santidad. Es lamentable cuando nosotros ignoramos las demandas de Dios, cuando echamos a un lado las demandas de Dios.
Y esto lo digo con mucha tristeza, hermano, porque estamos viviendo en un tiempo difícil, donde vemos personas que aseguran con sus labios y afirman con sus labios que son creyentes. Lo afirman, pero con sus hechos están negando todo lo que dicen. Entonces Dios está hablando de una actitud del corazón. Primero le dice a su pueblo, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, no es un aspecto solamente externo, religioso, es un aspecto del corazón interno, y es lo que Dios está demandando allí. Mateo capítulo 9, versículo 13. El Señor les dice a aquellos fariseos que mayormente se encargaban en observar la ley, y el Señor le dice, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchos criticaban a Jesús por el hecho de que Cristo andaba entre pecadores, buscando las ovejas perdidas. Y aquellos que se autojustificaban por su condición como fariseos o como escribas, ellos decían, mira, este no debe andar con pecadores, se está contaminando. Se está contaminando con la parte más baja de la sociedad. Pero Cristo vino a buscar, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y le hace esa observancia al pueblo y le dice, principalmente a estos fariseos, les dice, aprended lo que significa eso. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué se trata la justicia? Hacer justicia no se trata solamente de castigar al malo, al que hace lo malo. A veces los pueblos están pidiendo, queremos un presidente justo. Y entendemos de que cuando el presidente castiga al que está malo, ya está actuando justamente. Es parte de la justicia de Dios, pero no es toda la justicia. Porque a veces esos que están castigando a aquel que roba, pero sin embargo, cuando es uno de su familia, no lo toca. Cuando es otro que no tiene parientes ni dolientes, entonces le aplica todo el peso de la ley. Pero cuando es él o alguien de su entorno, lo autoprotege. El Señor le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo, el comino, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, le está diciendo en otras palabras, lo que ustedes están haciendo, están cumpliendo la ley, pero han dejado la parte más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Jesús está reprendiendo la falta de justicia. Ellos eran expertos en lo eterno, en las cosas externas. Sin embargo, olvidaban que Dios manda
¿verdad? A mostrar la misericordia en acción. Y hoy, lamentablemente, nosotros como creyentes podemos caer en eso, en un fariseísmo religioso. El fariseo muere, pero el fariseísmo al día de hoy está vigente. Y a veces se introduce en muchas iglesias y en muchos corazones un fariseísmo, donde pensamos que porque cumplimos algunas normas ya estamos bien. Y Dios está demandando estas tres cosas en su palabra: hacer justicia, misericordia y humillarnos ante Dios. A veces pensamos que con muchas actividades y con mucho quehacer religioso, con esas cosas ya estamos bien delante de Dios. Estamos ganando el favor de Dios. Como aquel hombre aquel joven, ¿verdad?, que se sabía todos los mandamientos, el joven rico. Le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dio, como decimos en el pelado, en la llaga, y le dijo: mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Era como probando, ¿verdad? Su corazón estaba en el dinero. Entonces el Señor fue al centro del problema. Lucas 10, 25 al 34. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le hizo una pregunta y Jesús respondió con otra pregunta. Mire qué sabiduría del Señor, ¿eh? Él le hizo una pregunta, Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ya él se lo sabía. Estaba preguntando algo que él sabía. Habrán personas en este tiempo que preguntan lo que saben. Y lo hacía de forma para tentar. No lo hacía de corazón. Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Ahora, es insuficiente el hombre, es incapaz el hombre que vive en pecado cumplir eficazmente y amar a Dios con toda su fuerza. Un hombre que vive en pecado no puede amar a Dios con toda su fuerza. Nosotros amamos a Dios porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Nosotros amamos a Dios porque tenemos una relación con Él. Amamos a Dios porque hemos sido amados primero por Él, porque su misericordia nos ha alcanzado. Sigue diciendo el texto: pero Él, queriendo justificarse a sí mismo. ¿Cuál es la intención de este hombre? ¿Quién era este hombre? Un intérprete de la ley. Él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Autojustificación. Alguien dijo que desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Y es verdad. Desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Él queriendo autojustificarse. Le pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y mire qué enseñanza Jesús le da. En esta tierra no hay un maestro como Jesús. No hay quien se compare
a las enseñanzas de Jesús, Jesús les responde: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. El sacerdote, como decíamos en la escuela bíblica, era quien intercedía por el pueblo, pero un sacerdote conocía la ley de Dios, conocía la voluntad de Dios. Sin embargo, aunque él tenía el conocimiento, ese conocimiento no lo mostró y ese amor no lo mostró en acción en el momento de la necesidad. Dice que él viéndole, no es que no lo vio, él lo vio, pero pasó de largo. Eso significa cuando nosotros nos hacemos sordos, ciegos y mudos ante la necesidad de otro. Asimismo, un levita, que tanto el sacerdote como el levita eran quienes dirigían al pueblo hacia Dios, quienes le enseñaban la ley de Dios al pueblo y quienes movían al pueblo a la adoración. Pero este levita, llegando cerca de aquel lugar, también viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Hermanos, a veces Dios pone delante de nuestros ojos oportunidades para servir. Y nosotros hacemos así y volteamos la vista. Si Dios está poniendo una oportunidad para tú servir a alguien, hazlo. Hazlo con amor, porque tu recompensa no viene del hombre. El hombre no te va a pagar. Por eso hay gente que en este tiempo han endurecido su corazón. De hecho, hay personas que me dicen: ya yo no creo en nadie. Porque han endurecido por la maldad que hay en el mundo. El amor de muchos se iba a enfriar, pero el amor de un creyente nunca debe enfriarse. Si usted verifica de que la necesidad es real, de que no es un invento, de que es algo verídico, y usted tiene la posibilidad, extienda su mano. No vivamos, hermanos, un evangelio en teoría, sino mostremos el amor de Dios en acción. Pero un samaritano que iba de camino, fíjese que entre judíos y samaritanos no se trataban, no se llevaban bien. Es como hay países donde de una región a otra y no se llevan bien, no se tratan. Yo no sabía esto, pero viviendo en Samaná lo aprendí, que muchos alemanes y españoles no se llevan bien, no se tratan bien. Y a veces se denigra socialmente a una persona por su raza o por su color, por su región, ¿verdad? ¿De dónde tú eres? No, yo soy de tal lugar. Ay. Y se denigra. Y era lo que pasaba entre judíos y samaritanos. Los judíos decían que ellos eran los auténticos, los puros. Los samaritanos era una raza mixta entre gentiles y judíos. De ahí es que vienen los samaritanos. Pero este samaritano, que no tenía todo el conocimiento, pero tenía un gran corazón, dice que fue movido. ¿Quién lo movió? Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas. En cambio, tanto el escriba como el fariseo no se acercaron,
cambiaron de ruta, cambiaron de calle. Sin embargo, este samaritano se acercó. No era su familiar, no era su amigo. Vendó sus heridas. Y mire, hermano, esto hay que tener cuidado llevarlo a lo literal, ¿verdad? Porque principalmente en este país hay leyes que usted ve a una persona herida, usted comienza a ayudar a esa persona y fácilmente usted va preso. Usted termina preso, ¿verdad? Si no, hay maneras conforme a la ley, ¿verdad? Vamos a llamar al 911, vamos que vengan ellos y les asistan, pero usted está siendo un instrumento. Usted está siendo un instrumento, no está doblando la calle, no está doblando la mirada. Dice que acercándose vendó sus heridas, echándole vino y aceite y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, ¿qué vemos en esta corta ilustración que Cristo está presentando? ¿Cuál es la enseñanza que Cristo le quiere dar a este intérprete de la ley? ¿Usted ha meditado en esto? ¿Cuál es la enseñanza que Cristo le está dando a este intérprete de la ley? Que la misericordia es mayor que los sacrificios. Que mejor es la misericordia que los sacrificios. Deuteronomio 12:28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios, oiga, lo bueno y lo recto. La Escritura dice que el carácter de Dios, ¿cómo es? Un carácter bondadoso, compasivo, y dice que Dios es recto. Si usted va al Salmo 90, vaya conmigo, Salmo 90, versículo 15. Allí muestra el carácter de Dios. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Salmo capítulo 90, versículos hasta el 15. Dice así: enséñanos, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. Y dice: de mañana, ¿qué? Sácianos de tu misericordia. Dios es rico en misericordia. Y cada mañana el Señor nos sacia de su misericordia. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí, no estuviéramos respirando. Y cantaremos y nos alegraremos en ti. Cuán glorioso es nuestro Dios, hermano. Cuán glorioso es nuestro Dios. Entonces ahí claramente nos enseña sobre el carácter misericordioso de Dios, que cada día el Señor nos sacia con su misericordia. Lo segundo que vemos es que Dios quiere que nosotros amemos, no solamente que hagamos justicia, sino que amemos la misericordia. ¿Qué significa el amar la misericordia? Usted puede hacer un acto de misericordia de manera ocasional, pero eso no quiere decir que usted es misericordioso. Porque algunos políticos eso hacen. Le dan cama a la gente, le dan bienes
ropa, comida, pero la intención que tienen esos políticos es que usted vaya el día de la votación a echar su voto por esa persona que está dando. Entonces, eso no significa que esa persona es misericordiosa o ama la misericordia, sino que el que ama la misericordia es aquel que vive, anhela, busca ocasiones para mostrar esa misericordia. No solamente que se le presenta, él las busca. Él busca esas ocasiones, se pone a las órdenes en qué puedo servir, porque él sabe que está en esta tierra para servir a otros. El corazón misericordioso es un corazón que perdona, es un corazón que ayuda, es un corazón que tiene compasión de otros, es un corazón que restaura, es un corazón que se entristece y se duele por el necesitado. Por eso el Señor dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Muchas veces, hermano, y yo he caído en esto, y lo digo esto para que pidamos al Señor cada día perdón y le roguemos a Dios que nos libre de estos males. Pero muchas veces podemos ver la necesidad, se pone delante de nuestros ojos y nos hacemos como que no le estamos viendo. Y es verdad, a veces decimos, bueno, que trabaje, pero usted no conoce la condición de cada quien. No sabe si esa persona no consigue trabajo, está buscando trabajo y no consigue. O usamos un texto mal empleado que decimos, el que no trabaja, que no come, que no coma. Y el texto no dice así, dice el que no quiere trabajar. Si usted lo busca, no dice que el que no trabaja, porque hay mucha gente que no trabaja porque están enfermos, tienen una condición que no pueden trabajar en el momento, sino que el texto dice el que no quiere trabajar. O sea, una persona que aún presentándole la oportunidad no quiere hacer nada, no quiere dar un golpe ni de karate. Entonces, el corazón misericordioso, en cambio, refleja el carácter de Dios, porque sabemos que así como Dios tuvo misericordia de mí, yo no merezco la misericordia de Dios, no merezco su perdón. Ese perdón también yo debo reflejarlo a los demás. ¿Y sabe qué pasa cuando una iglesia o un creyente de manera particular se convierte en un creyente sin misericordia? Como que contradice las enseñanzas de Cristo. Porque el ministerio de Cristo de principio a fin fue un ministerio de misericordia. Él sanó a la gente. Él alimentaba a muchos. Él iba allí donde estaba la necesidad porque en Él había misericordia. Todo aquel que acudía a Jesús pidiendo, solicitándole una ayuda, Él no se la negó. Si usted estudia los evangelios se dará cuenta que es así. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos le mandaban a callar, calla ese bulloso. Sin embargo, Jesús lo recibe y lo sana, lo perdona, lo restaura. Entonces es mostrar la misericordia de Dios y no tornarnos frío. La última sección que el Señor nos habla acerca de humillarnos delante de Dios.
¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa esto? Hablamos de hacer la justicia, de amar la misericordia. Y el tercer punto, de humillarte delante de tu Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Una persona con una condición de humildad es aquel que reconoce que sin la ayuda de Dios no puede. Es una persona que depende absolutamente de Dios, que sabe que si Dios no interviene en su vida, él no tiene la capacidad ni tiene la fuerza. Hubo una persona que le dieron una medalla y se la pusieron en el cuello, la medalla de la humildad, del hombre más humilde. Sin embargo, después no se la quería quitar. Cuando iba para el baño, iba con su medalla. Su medalla de humildad. Lo cierto es que el que es humilde no dice que lo es, lo demuestra. El que es humilde tampoco está buscando un reconocimiento que le recompensen por su humildad. No está buscando una medalla. Porque lo que está haciendo, lo está haciendo para el Señor y no para los hombres. Jesús mostró una verdadera humildad, no de labios, sino de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mostró que no solamente se trata en nosotros pertenecer a una entidad religiosa, sino mostrar a Cristo donde quiera que vayamos. La humildad nos ayuda también a nosotros autoevaluarnos, reconocer cuando sí hemos pecado y hemos fallado delante de Dios. Hacer justicia. ¿Qué más? Amar misericordia. No solamente habla de la práctica de la misericordia ocasional, sino amar misericordia. Y tercero, humillarse delante de Dios. Estas son cosas que Dios pide. Y si Dios las demanda de su pueblo es porque Él requiere que su pueblo las practique. Que no nos volvamos fríos como el sacerdote, como el escriba, sino que seamos empáticos y nos identifiquemos con la necesidad de los demás. Ponte de pies y vamos a orar. Ustedes se acuerdan que estudiábamos ¿cuándo fue? No el martes pasado, sino el anterior. Estudiábamos acerca de Tercera de Juan, de Diótrefes, cómo no tenía misericordia. No tenía un carácter como el del Señor, sino que expulsaba a los hermanos, ¿verdad? Abusaba de su posición de liderazgo en la iglesia. Sin embargo, el Señor nos manda a nosotros mostrar el evangelio en acción. ¿Es fácil esto o es difícil? Vamos a ver, ¿es fácil o es difícil? Esa es la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, gracias
Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Padre, por tu compasión mostrada hacia nosotros. Por tu palabra, Señor, que se quede en nuestra mente, en nuestros corazones, de lo que tú pides. Nosotros te pedimos mucho, pero debemos reconocer también que tú demandas de nosotros algo. ¿Qué estamos entregando? ¿Qué estamos nosotros dando? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, con esta palabra que hoy nos confronta. Nos pone, Señor, a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Necesitamos, Señor, de la gran asistencia de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, de la fortaleza que solo proviene de tu gracia. Ayúdanos, Señor, y ayuda a esta iglesia. Ayuda a cada creyente a seguir obrando en amor. Porque los dones, los ministerios se acabarán, pero el amor permanece. Ayúdanos, Señor, a permanecer en amor. Como dice tu palabra, que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ayúdanos, Señor. Sin tu ayuda no podemos, pero con tu ayuda todo lo podemos. En el nombre de Jesús. Amén.